Hola, buen día a todos. En este vídeo vamos a hablar del almacenamiento, de la capacidad de almacenamiento que tenemos en el cuerpo aproximadamente de glucógeno para ver si estamos consumiendo los carbohidratos adecuados. También vamos a ver qué tipo de alimentación o cuánta cantidad de hidratos consumían ciertos culturistas y vamos a entender por qué cada persona debe tener un ajuste individual de los hidratos en función de su actividad, de su masa muscular y demás. Tenemos que saber y entender, tener muy claro que el hidrato de carbono es el combustible que utilizamos para desempeñar la actividad física. Por tanto, eh, no es una cuestión de subir los hidratos por subir o poner una cantidad aleatoria. El hidrato tiene que ser el justo y necesario que requeramos para desempeñar esa actividad. Los hidratos de carbono no es un macronutriente esencial, como si son las proteínas y las grasas. Por tanto, consumir hidratos en exceso no nos va a beneficiar. Todo lo contrario, consumir hidratos en exceso nos va a provocar una retención de agua, una inflamación y además nos va a hacer menos sensibles a la insulina, por lo que empeorará el metabolismo, empeorará el transporte de nutrientes por parte de la insulina, al ser el cuerpo más insensible a esta, así que es un tema muy a tener en cuenta, el consumo de carbohidratos. Bueno, he hecho aquí un pequeño mapa mental de glucógeno en el cuerpo humano. Bueno, el almacenamiento de glucógeno, o sea, se da en los músculos y en el hígado. En los músculos, dependiendo de la masa muscular del atleta, vamos a albergar una capacidad de entre 300 y 700 gramos. Atletas entrenados hasta 700 gramos, o sea, entrenados y con cierta masa muscular. Y luego tenemos un almacenamiento del glucógeno hepático, o sea, el hígado también almacena glucógeno, que esto variará aproximadamente entre 80 y 120 gramos, para mantener los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué factores afectan al almacenamiento? Pues la masa muscular, una dieta alta en carbohidratos, el nivel de entrenamiento y la supercompensación de glucógeno. O sea, según la masa muscular, vamos a almacenar más o menos. Una dieta alta en carbohidratos pues va a provocar más almacenamiento, lógicamente, de los hidratos. El nivel de entrenamiento, cuando es un entrenamiento más demandante, la capacidad de absorber o almacenar ese glucógeno va a ser mejor, y la supercompensación de glucógeno. O sea, cuando venimos, por ejemplo, cuando hacemos dieta de carga y descarga, por eso a mí me gusta tanto, o ciclado de carbohidratos, si venimos de algún periodo relativamente pequeño, o el que sea, de comer o hacer bajos hidratos, al meter hidratos el cuerpo puede albergar más capacidad o tener mejor asimilación. Todo esto también tiene que ver con la sensibilidad a la insulina y demás. Gasto de glucógeno en el entrenamiento. Estos son promedios. Con un entrenamiento de pesas de 45 a 60 minutos, estamos consumiendo entre 50 y 250 gramos. O sea, cuando son entrenamientos muy poco demandantes, consumimos muy pocos carbohidratos. O sea, hay gente que come muchos hidratos y luego entrena muy poco o no con suficiente intensidad o con no mucha intensidad. Y claro, 50 gramos de hidratos no es nada. O sea, 100 gramos de arroz en seco ya son más de 50 gramos de hidratos. O sea, eh, hay que adecuar muy bien la cantidad de carbohidratos que comemos en función de la actividad, de nuestro grado de entrenamiento, nuestra intensidad. Entrenamientos de alta intensidad de una hora y media, 2 horas, pueden llegar a consumir entre 250 y 400 gramos de hidrato. O sea, entrenamientos tochos. ¿Quién entrena de una hora y media a 2 horas con alta intensidad? Los culturistas profesionales, normalmente.
la gente, los culturistas o la gente que hacemos fitness, podemos llegar a entrenar con alta intensidad, sí, lógicamente entrenamos con alta intensidad, pero no entrenamos 1 hora y media, 2 horas, solemos entrenar un poquito menos. Y el rango es entre 250 y 400 gramos de hidratos. O sea, la gente que está comiendo todos los días 400 gramos de hidratos, de verdad, estáis haciendo un entrenamiento de 1 hora y media o 2 horas de alta demanda. Eso habría que planteárselo a la hora de ajustar una alimentación. Factores que influyen en el gasto, la duración y el volumen de entrenamiento, o sea, lo que hemos hablado. La carga utilizada, o sea, la intensidad, el descanso entre series y los estados de depósito de glucógeno. Luego he puesto aquí otro apartado con ejemplos de alimentación de culturistas. Y vamos a ver qué curioso es. Esto me ha encantado contactarlo porque vamos a ver que en función de la metodología de cada culturista, su consumo de carbohidratos era diferente. Y además vamos a ver qué tipo de carbohidratos consumían estos culturistas. Vamos a ver qué tipo de hidrato y qué cantidad. Y analizar el tipo de entrenamiento que tenía cada culturista de estos. Mike Mentzer. ¿Quién es Mike Mentzer? Mike Mentzer es un culturista que fue el que creó el método Heavy Duty, que consistía en muy poco volumen de entreno, muy poco volumen, entrenamientos muy cortos, pero con alta intensidad. Series forzadas, series muy intensas, pero entrenamientos cortísimos. Este hombre, ¿qué tipo de alimentación proponía? Alta en proteínas, carbohidratos controlados. No podemos saber la cantidad exacta, pero carbohidratos controlados y complejos. O sea, nada de azúcares. Carbohidratos complejos, hablamos de arroz, patatas, sobre todo avena, nada de azúcares, grasas saludables y suplementación moderada. Luego tenemos a Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger sí sabemos que entrenaba con alto volumen. Entrenaba muchísimo, ¿no? Dieta alta en proteínas, carbohidratos estratégicos, complejos. O sea, estratégicos quiere decir que no consumía hidratos, que los hidratos los planteaba de una forma estratégica. O bien que no todos los días comía carbohidratos, o bien los planteaba quizás alrededor del entrenamiento. Grasas saludables y comía 5 o 6 veces, 5 o 6 comidas al día. Suplementación, proteína y aminoácidos. Luego tenemos culturistas con alta ingesta de carbohidratos, o sea, Mike Mentzer e incluso Arnold Schwarzenegger no eran culturistas que comieran cantidades altas de carbohidratos, más bien moderadas, más bien cantidades moderadas. Casualmente, en esta época del culturismo, Mike Mentzer y Arnold Schwarzenegger son de la misma época, casualmente, que no es casualidad, en esta época no se utilizaba insulina. O sea, el hecho de que a posteriori se incluyeran más carbohidratos en las dietas, esto lo he comentado muchas veces, es porque se empezó a utilizar insulina. Y la insulina permite la mejor asimilación y comer más carbohidratos. Esto lo he comentado yo muchas veces. ¿Por qué? Porque hay gente atiborrándose a carbohidratos que, uno, no entrenan acorde a eso y dos, no están utilizando insulina. Por tanto, se están reventando literalmente el metabolismo, están acumulando grasa, retención de líquidos, se están haciendo mierda, ¿eh? Culturistas con alta ingesta de carbohidratos. Tenemos a ver, vale. Tenemos a Ronnie Coleman, que consumía eh, entre 600 entre 600 y 800 gramos de carbohidratos por día. Sabemos cómo entrenaba Ronnie Coleman, ¿verdad? ¿Nos cuadra que Ronnie Coleman consumiera esta cantidad de carbohidratos al día?
Ronnie Coleman sabemos cómo entrenaba, ¿verdad? Y en la época de Ronnie Coleman ya se usaba insulina en las preparaciones. O sea, entrenando como entrenaba Ronnie Coleman y usando insulina, me cuadra perfectamente que Ronnie Coleman comiera esta cantidad de carbohidratos. Ahora, lo interesante es que tenemos actualmente personas mmm, que no tienen nada que ver con Ronnie Coleman comiendo esta cantidad de carbohidratos y tampoco están usando insulina. O sea, ¿necesitas esta cantidad de carbohidratos, amigo de 90 kilos o 80 kilos? No es que si no como más no subo de peso. Bueno, tendrás que reducir el entreno, comer otro tipo de alimentos o subir las grasas y no los carbohidratos. Pero no me hagas caso a mí. Te estoy dando detalles porque cuando yo digo estas cosas, hay mucha gente que me llama carbofóbico y demás. Y lo entiendo, ¿no? Pero yo las cosas no me las invento, ni tan... Nunca me invento las cosas. Yo siempre las contrasto y las deduzco en base a toda la información de la literatura y con cosas como esta. Entonces, mostrando esto, quizás pues pueda tener más autoridad o más credibilidad cuando comento una cosa. Tenemos a Jay Cutler, que metía esta cantidad de hidratos al día, pero con una distribución estratégica. Distribución estratégica puede ser pues que no todos los días comiera hidratos o los introdujera en comidas estratégicas, probablemente en el perientrenamiento. Kevin LeBron, 500-700 gramos de carbohidratos al día, fuentes limpias. Y Phil Heath, 500-600. Un enfoque equilibrado con proteínas. Bueno, estos son los culturistas con alta ingesta de carbohidratos y más o menos lo que consumían al día. Esto es una cantidad de carbohidratos elevada, pero que habitualmente o muchos atletas están consumiendo hoy en día. Muchos atletas que no son culturistas profesionales y no tienen esta demanda. Entonces, este vídeo solamente es para mostrar, eh, bueno, o dar una información para que cada atleta saque sus conclusiones de si realmente está optimizando los recursos. O sea, una cosa que puede ser buena, en exceso ya no lo es. Eso está clarísimo, ¿verdad? Y el exceso de carbohidrato es muy malo. O sea, no es que los hidratos sean malos como tal. Es que los excesos de carbohidrato son malos. O sea, un exceso de carbohidrato depende de qué. De la actividad del atleta o de la persona. O sea, por eso hay que tener muy en cuenta el contexto cuando se habla de que los hidratos son malos o no. Claro, nosotros vemos muchos vídeos con personas estudiosas diciendo que no hay que comer hidratos o que hidratos muy poquitos. Pero ¿para qué tipo de persona? A lo mejor estamos hablando para un promedio de personas que apenas o ni siquiera entrene. Entonces esas personas deberían no comer hidratos prácticamente. ¿Por qué? Porque no los consumen. Porque no los consumen. Porque si esas personas que no requieren esa gasolina que es el hidrato, la están consumiendo, van a retener líquidos, van a tener inflamación, van a crear resistencia a la insulina, se van a hacer insensibles a la insulina y van a tener problemas. Esto no le va a pasar a un atleta que entrene. Pero ese atleta que entrena, ¿cuántos gramos de hidrato necesita? ¿Qué cantidad de hidrato necesite? Pues en función a su entrenamiento, en función a su demanda. También hay que tener en cuenta otro tema, que aparte de insulina, los culturistas profesionales, no sé expresamente estos de aquí, hablo de culturistas profesionales o atletas muy avanzados del culturismo actual, utilizan también otro tipo de sustancias que colaboran, digamos, con o favorecen al gasto o al consumo de hidratos, ¿no? Como pueden ser la T3,
como puede ser el clenbuterol. Entonces, claro, muchas veces copiamos estrategias o muchas veces algunos culturistas dan recomendaciones de que sí, hidratos muy altos, ok, pero tú estás diciendo lo que tú haces o lo que debería hacer otra persona que no eres tú. Es que hay que contarlo todo. No, es que yo estoy consumiendo 700 gramos o 600 de carbohidratos al día, pero estoy metiendo tiroides, clenbuterol y estoy usando insulina. Ah, claro, pero al que tú le estás recomendando eso, está entrenando como tú, el tiempo que entrenas tú, y está tomando lo que tú tomas. No, entonces esa persona no necesita tantos hidratos. Por tanto, las conclusiones, o la conclusión final básicamente, que las dietas altas en carbohidratos benefician a culturistas de alto volumen. Y con esto terminamos el vídeo. Un saludo. Dejadme en los comentarios qué tipo de dieta hacéis vosotros, si conocéis esta información, si creéis que estáis consumiendo más hidratos de los que deberíais, si, en fin, cualquier comentario que tengáis respecto a esto por, para saber vuestra opinión, que me encantaría. Un saludo.